Buenos días hermanos, hermanas. Vamos a guardar un poquito más de tiempo para que otras personas puedan entrar. Buenos días Liliana, buenos días Antonio. Buenos días Silvia. Buenos días Patricia. Vamos a dar un poquito más de tiempo para que otras personas puedan conectarse, ¿ok? Buenos días Claudia. Buenos días Aletia. Okay. Ok, vamos entonces a iniciar nuestro curso de mediunidad. Vamos primeramente, a hacer una pequeña oración. Este mensaje es de Mei Mei, por medio de las manos de Francisco Cándido Javier. Manda esta pequeña reflexión que se llama Ora y confía. Si un día te encuentras en situaciones difíciles, en el campo de molestias consideradas irreversibles, debajo de las pruebas que te induzcan a la desolación y al desánimo, sobre la presión de los hábitos infelices, en extrema penuria, sin trabajo y sin medios de sobrevivencia, no desesperes. Ora en silencio y confía en Dios. Dios tiene carreteras donde el mundo no tiene caminos. Es por esto que la tempestad puede rugir toda la noche, pero no existen fuerzas en la tierra que impidan el nuevo amanecer. Vamos a cerrar nuestros ojos y en esta tranquilidad enérgica que ya mantenemos, vamos a respirar profundamente, sintiendo el aire sobre nuestros pulmones. Inhalemos, exhalemos. Una vez más, inhalemos.
Agradecemos al Maestro Jesús, a nuestro Padre querido, a la espiritualidad amiga que se encuentra aquí presente en cada uno de nosotros, a nuestros mentores queridos que día con día están con nosotros. Vamos a agradecer a la Madre Tierra, a la Virgen María que nos da día con día su amor. Agradezcamos profundamente de la oportunidad que se nos da de estar aquí presentes, de poder crecer, de poder mejorarnos en la viña del Señor. Agradezcamos las oportunidades de alegrías y sufrimientos, porque todas ellas son enseñanzas para nuestro progreso y evolución. No desistamos en la divina tarea del amor, del perdón y del servicio, porque a cada uno le corresponde ayudar a otro. Pidamos la misericordia de nuestro Divino Padre para este momento de transición. Y no olvidamos que su divina misericordia está siempre con nosotros. Sintamos su profundo amor dentro de una respiración profunda, no alimento en el hogar. Y amparémonos unos a otros, porque sin la caridad no hay salvación. Amémonos, hermanos, amémonos. Que la luz y la paz esté con todos ustedes. Que Dios los bendiga. Ok, hermanos, vamos a dar comienzo. El día de hoy es el tema número 8. El tema es fenómenos anímicos. Con este tema cerraríamos lo que es el módulo 2. El módulo 2 es prácticamente lo que es el conocimiento estructural del espíritu. Ahí, bueno, la primera clase de este módulo, que fue la quinta clase, se habló sobre los espíritus, materia, fluidos y perispíritu. Nuestro hermano Julio tuvo la oportunidad de darnos ese esclarecimiento. Posteriormente hablamos sobre lo que fue el pase magnético y espiritual. Ahí también hablamos sobre la oración, el agua fluidificada y, bueno, la importancia de nuestros pensamientos sobre la materia, ¿no? Posteriormente, que fue la clase pasada, la clase séptima, fue los fenómenos pendiúnicos, disculpen, en el cual se hizo el concepto y clasificación con base en Kardec. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre los fenómenos anímicos y lo que son los fenómenos en sí medianímicos. Y asimismo, bueno, cerrando este módulo, vamos a resolver dudas que se hayan tenido durante el transcurso de esta conferencia y también de lo que se mencionó anteriormente. ¿Ok? Bien, en los fenómenos, antes de que pasemos a los fenómenos anímicos en sí, y regresando un poco a lo que ya hemos mencionado anteriormente, vemos indispensable hablar un poco, enfatizar nuevamente sobre el tema de la reencarnación para poder comprender lo que son los fenómenos anímicos. Entonces, nos vamos a ir a lo que es nuevamente la pregunta 218, que ya lo mencionamos en una de las clases anteriores, y vamos a hacer este énfasis para entenderlo, ¿ok?
Entonces Kardec en la pregunta 218 del libro de los espíritus, él realiza el siguiente cuestionamiento. ¿El espíritu encarnado conserva algún trazo de las percepciones que tuvo y de los conocimientos que adquirió en sus existencias anteriores? Ahí la espiritualidad le responde, réstale un vago recuerdo que le da lo que se llama de ideas innatas. Posteriormente, ¿la teoría de las ideas innatas no es, pues, una quimera?, pregunta Kardec. No. Los conocimientos adquiridos en cada existencia no se pierden. Libertado de la materia, el espíritu los conserva. Durante la encarnación, él puede olvidarlos en parte o momentáneamente, pero la intuición que de ellos guarda ayuda a su adelantamiento. El espíritu parte en cada nueva existencia del punto en que llegó la existencia anterior. Aquí nada solamente vamos a recordar 4 puntos importantes. Primeramente, ideas innatas. Ideas innatas, esto nos quiere decir que cuando la mediunidad está en un estado, por decirlo así, no ostensivo, o sea, comprendiendo que todos somos médiums, que todos tenemos una capacidad mediúnica, solamente el grado de intensidad es el que difiere, podemos comprender que estas ideas innatas están inmersas en todos nosotros. Herminio Miranda, en su libro La memoria y el tiempo, nos hace comprender, y ya lo mencionamos también anteriormente, que nosotros tenemos lo que es una memoria integral. Comprendiendo que somos espíritus y que nuestro espíritu es quien tiene las memorias, las reminiscencias, tanto de esta encarnación como de las anteriores, él es capaz de tener esas ideas innatas, a pesar de que nosotros venimos al mundo material y en este mundo material perdemos cierta capacidad cognitiva de acordarnos de lo que hicimos anteriormente, tenemos ciertas ideas, ciertos hábitos, ciertas características, ciertos rasgos que nos definen. Y estas ideas innatas nos ayudan a hacer frente de una nueva forma a la presente encarnación, ya no comenzando de cero, como una tabla rasa, como mencionaba Aristóteles. Entonces, lo que nosotros tenemos que comprender es que en nosotros ya existe cierto grado de evolución intelectual y moral. Por ejemplo, hoy yo sé que robar es un acto que no ayuda a otra persona, que lastima a otra persona y que indirectamente o directamente va a también recaer en mí esa falta. Entonces, esa comprensión moral es una idea innata. Ese es el primer punto. El segundo punto, conocimientos adquiridos. Los conocimientos adquiridos son de carácter psicoafectivo, o sea, no solamente es el pensamiento, el grado intelectual, sino el grado afectivo que nosotros hemos conseguido realizar. Por ejemplo, si hemos ya trabajado sobre nuestro egoísmo, sobre nuestro orgullo, sobre nuestro odio, el resentimiento, son reminiscencias que quedan en nosotros. Nosotros no vamos a ir al plano espiritual siendo santos. Si nosotros no construimos en nosotros el grado de modificación moral, lo seguimos manteniendo fuera de la carne y cuando regresemos nuevamente a otra encarnación. Por lo tanto, el crecimiento es psicoafectivo. Dentro de las sesiones mediúnicas, he tenido la oportunidad, y obviamente también como experiencia, de cuando se da la comunicación en tratamientos desobsesivos con el espíritu no está comunicando algo por medio de energías psíquicas, sino que está totalmente en un sentimiento. Entonces el medium, en vez de buscar la parte intelectual, deja sentir en su cuerpo lo que el espíritu está representando. A veces se puede presentar con comportamientos de odio, a pesar de que no se sepa lo que se está pensando, se siente odio, se siente tristeza, se siente resentimiento, deseos de venganza. Entonces, esta cuestión psicoafectiva es importante tanto para las cuestiones mediúnicas como las cuestiones anímicas. Y este reconocimiento, como veremos más adelante, es algo que el medium tendrá que ir entrenando, porque así es como puede ir reconociendo qué es lo que el espíritu está pasando. Este es el segundo punto. Ya hablamos de las ideas innatas,
hablamos sobre las cargas psicoafectivas de los conocimientos adquiridos, liberación de la materia. Kardec dice, el libro de los espíritus nos dice libertado de la materia. Esto se debe a la densidad periespiritual que en consonancia con el cuerpo físico hace que uno pierda a veces esas memorias. Entonces, la liberación de la materia va a ser un punto importante en nuestro conocimiento sobre los fenómenos anímicos. Kardec dedicó un capítulo completo sobre la emancipación del alma. Entonces, esta emancipación del alma es la liberación que el espíritu, junto con el perispíritu, tiene sobre la materia. Ese es el tercer punto que nos va a ayudar a comprender los fenómenos anímicos. Desprendimiento de nuestro yo consciente para poder encontrar a un yo trascendental. O sea, el espíritu se desprende del cuerpo y de sus capacidades conscientes. Ese es el tercer punto. El cuarto punto, intuición. Ya explicamos anteriormente que la intuición no es lo mismo que inspiración. Inspiración es aquello que un espíritu ajeno a nosotros puede llegar a decirnos para ayudarnos o perjudicarnos en este caso. Entonces la intuición se basa solamente en lo que mi propio espíritu puede ayudarme conforme a mis crecimientos intelectuales morales, y eso ayuda e influencia mi presente. Ya hablamos que cuando se trata de una mediunidad normal podemos ser mediums intuitivos, o sea, no ostensivos, es una mediunidad intuitiva. Sin embargo, cuando se tiene una mediunidad ostensiva, puede llegar a expandirse de otras formas, que serán lo que nosotros denominaremos como fenómenos anímicos, y que en este curso, con base en Kardec, vamos a ir explicando lo que son esos fenómenos. Por último, mencionamos, lo que ya hicimos el énfasis, hacemos el resumen. El espíritu parte en cada nueva existencia del punto en que llegó la existencia anterior. Entonces esto ya nos va haciendo una comprensión de que en nosotros existe todavía esa reminiscencia, esa memoria integral que nos ayuda con ideas innatas a establecer un cierto grado evolutivo, porque como bien sabemos el espíritu no regride, solamente progresa. Entonces eso nos ayuda a comprender que iniciamos en un punto y continuamos en ese punto, que tenemos esas memorias que no solamente, a pesar de que no lo recordemos, nos influencia. Y eso también nos va a ayudar a comprender los fenómenos anímicos y mediúnicos. Pasemos entonces a definir un poco sobre la mediunidad. La clase pasada les recomendamos, si no tuvieron oportunidad de verla, nuestro hermano Julio pudo explicarnos sobre los tipos de mediunidad, toda su clasificación, lo que significa el acto mediúnico. Y aquí solamente daremos una definición rápida para que vayamos comprendiendo sobre este punto anímico. La mediunidad, en el libro de Mediunidad, Comunicación y Vida de Herculano Pires, se nos menciona lo siguiente. La mediunidad es una influencia psíquica y afectiva que acontece de manera cíclica. Aquí, nuevamente, Herculano Pires nos hace el énfasis que hemos dicho anteriormente. Es una influencia psíquica y afectiva. Cuando el medium está en desarrollo, debido a que él no ha educado su mediunidad, o sea, no ha educado su forma de comunicación, su amplitud mediúnica es demasiado limitada. ¿Qué estoy intentando decir aquí? Cuando el medium no está educado, no se dedicó al estudio profundizado de lo que es la mediunidad, de lo que nos enseña Kardec en el Pentateuco, así como no se ha equilibrado psicológicamente, psíquicamente, manteniendo un equilibrio, una armonía, su mediunidad se va a ver influenciada por eso. O sea, por ejemplo, al inicio el medium puede generar fenómenos totalmente anímicos, es decir, en vez de recibir un espíritu para realizar la comunicación, sea psicografía, sea psicofonía, es su propio espíritu quien entra en comunicación por medio de ese acto mediúnico de emancipación del alma. Y a eso se le va a denominar, como más adelante definimos más a detalle, ese fenómeno anímico. Asimismo, como menciona Pires, solamente recibiremos en el inicio de nuestro desenvolvimiento
espíritus que se ligan a nuestros pensamientos y sentimientos. O sea, si yo soy un espíritu, una persona que constantemente está en estados de depresión, de tristeza, al inicio de mi ciclo mediúnico voy a recibir espíritus que se asemejan a mis sentimientos. Eso es el grado, esa es la base de la educación mediúnica, conseguir ampliar para que no solamente se reciban espíritus que están enlazados con nosotros, sino que nosotros podamos tener esa plasticidad periespiritual y permitir comunicaciones no solamente de hermanos que estén en necesidad de apoyo, sino también conseguir enlazarnos con espíritus mentores o superiores que quieren dar mensajes por medio de nosotros. Asimismo coloca este Herculano Pires como ejemplo la famosa incorporación que se dice de manera burda y que Kardec lo denominó como psicofonía, como mencionó Julio, y es la interpenetración psíquica que se realiza por medio de la unión eléctrica periespiritual entre el medium y el espíritu. O sea, el espíritu se liga a las sensaciones de la vida terrena, pero sin sentir el peso de la carne, en cuanto que el medium siente sutilidad sin perder la esencia de su parte carnal. Entonces, ¿qué es lo que acontece? Aquí nos está explicando Pires, es una interpenetración psíquica. Es como los diagramas de Venn. Los diagramas de Venn sueltos, ellos no tienen ninguna influencia, más cuando un diagrama de Venn se junta, no quiere decir que se unen los dos, sino que existe una parte que está influenciando. Esa parte es el resultado del acto mediúnico. Una parte psíquica del espíritu influencia a la parte psíquica del medium y viceversa, porque el medium también deja rastros psíquicos sobre el espíritu. Y entonces esa parte del medio es la capacidad de comunicación. En cuanto el medium más esté educado, más oportunidad se da de que el diagrama pueda pasar más mensajes psíquicos entre ellos, y por lo tanto la comunicación resulta ser más adecuada. Aquí, como mencionó Kardec en el libro de los mediums, en ningún momento existe totalmente la posesión de un espíritu sobre el medium, aún en estados patológicos. Por ejemplo, un ejemplo del caso de esquizofrenia, no existe un total control del cuerpo del medium sobre los espíritus obsesores. Existe la subyugación, que sí es lo que también Herminio Miranda en el libro Diversidad de los Carismas menciona como condominio espiritual. O sea, hacemos uso de ese departamento, o sea, de ese cuerpo, para poder expresarnos. Hasta aquí, bueno, esto es lo que son los fenómenos mediúnicos. Ya no nos meteremos más a esto, más adelante seguiremos viendo esta cuestión. Y vayamos entonces a los fenómenos anímicos. Ya comprendimos la reencarnación y ya comprendimos la mediunidad. Ahora vayamos a la parte importante del curso, de esta clase del curso. Animismo. Animismo, la palabra animismo viene del latín anima. Anima significa alma. Entonces, alma, en el libro de los espíritus, Kardec nos dice que alma es aquel espíritu que se encuentra en un cuerpo. Entonces, el animismo es todos los fenómenos del alma, o sea, de los espíritus que tienen un cuerpo físico. Debemos comprender que los fenómenos anímicos no solamente se dirigen a los fenómenos propios del medium, o sea, a la famosa regresión de memoria, a las encarnaciones anteriores expresándose en el acto mediúnico, sino también tiende a haber con comunicaciones de espíritus vivos que por medio de la emancipación del alma van y se comunican por medio del medium. Veamos la definición de Alexandre Aksakov en su libro Animismo y Espiritismo. Para mayor brevedad, propongo designar por la palabra animismo todos los fenómenos intelectuales y físicos que dejan suponer una actividad extracorpórea o a distancia del organismo humano, y más especialmente todos los fenómenos mediúnicos que pueden ser explicados por una acción que el hombre vivo ejerce más allá de los límites del cuerpo. Entonces, vayamos al punto de qué son las comunicaciones anímicas. Primero, existe la no comunicación sensorial. O sea, en los fenómenos anímicos
el propio espíritu u otros espíritus vivos o encarnados dan una comunicación fuera de los sentidos, sea cual sea el sentido, ya sea la vista, el oído, la escrita, cualquier uno de los sentidos se ve deturpado por medio de esa comunicación. Entonces, ese es un punto importante. Otro, la capacidad que se puede dar de hacer la comunicación a distancia y obviamente el comprender que es un fenómeno mediúnico. Ahorita vamos a comprender por qué es un fenómeno mediúnico también lo que es el fenómeno anímico y terminaremos englobándolo por medio del fenómeno medianímico. ¿Ok? Vayamos a lo que Kardec dice en el libro de los médiums. El alma del médium puede comunicarse como la de cualquier otro. Si goza de cierto grado de libertad, recobra sus cualidades de espíritu. Tienes la prueba de eso en las visitas que os hacen las almas de personas vivas, las cuales muchas veces se comunican con vosotros. Ellos, entonces, os hablan como espíritus y no como hombres. Esta última parte de Kardec es importante comprenderla. Cuando nosotros nos comunicamos en una sesión mediúnica por medio de la emancipación del alma, no es solamente mi yo consciente que se comunica. Si tengo un grado intelecto-moral suficiente para poder accesar a mis memorias anteriores y una vez que estoy desprendido del cuerpo, puedo hablar como espíritu y yo mismo representarme fuera del contexto de Víctor, sino poder representarme como una encarnación anterior. Porque quien se comunica, como dice Kardec, es el espíritu y no el hombre. Entonces, esta es una diferencia. Vayamos a comprender un poco cómo varios autores definen la comprensión de los fenómenos anímicos, de los fenómenos mediúnicos y cómo ellos se enlazan para que sea más fácil la comprensión de estos fenómenos. Entonces, vayamos a lo que son los fenómenos medianímicos. Kardec coloca en el libro de los médiums: el espíritu del médium es el intérprete, porque está ligado al cuerpo que sirve para hablar, y por ser necesaria una cadena entre vosotros y los espíritus que se comunican, como es preciso un hilo eléctrico para comunicar a grande distancia una noticia, y en la extremidad del hilo una persona inteligente que la reciba y la transmita. Aquí entonces ya comprendimos por qué es mediúnico, porque si yo, medium, estoy teniendo una comunicación con otro espíritu encarnado, ya sea por medio de la telepatía, ya sea por medio del desdobramiento espiritual de ese espíritu que viene a comunicarse por medio de mí, primeramente yo recibo la interpenetración psíquica y como yo tengo que hacer uso de mi propio cuerpo y de sus sentidos con los cuales me comunico, pues ahí se vuelve mediúnico, por el hecho de que pues yo tengo que usar ya sea la voz, psicofonía, ya sea la escrita, psicografía, ya sea la clareaudiencia o la clarividencia, y que me permiten representar o comunicar a otras personas esa comunicación que se sufrió. Por tanto, como dice Kardec, los fenómenos anímicos son de carácter mediúnico por el hecho de que cuando se da la comunicación por medio del cuerpo de un espíritu encarnado, ya es un acto mediúnico. Asimismo, André Luis nos da una explicación. Cada uno posee el campo de tensión electromagnética que le es propio en el tenor de la fuerza gravitacional, en la que se equilibra. Y cada alma se envuelve en el círculo de fuerzas vivas que se le transpiran en el hálito mental, en la esfera de criaturas a que se emana, en obediencia a sus necesidades de ajuste o crecimiento. Es lo que hablamos ya anteriormente, que es la cuestión de la plasticidad periespiritual para las comunicaciones. Entonces, vayamos a comprender eso. Existen autores que son conocidos como los espíritas clásicos, tales como Gabriel Delaunay, Ernesto Bozzano, Alexandre Aksakov, que dividen de esta forma los fenómenos. Están los fenómenos mediúnicos en la parte de arriba, los fenómenos anímicos y los fenómenos espíritas. Los fenómenos anímicos son los fenómenos en los cuales se da la comunicación entre vivos por medio de una percepción extrasensorial. Y los fenómenos espíritas son las comunicaciones que se da con la comunicación de los muertos con los vivos, por decirlo así. Todos ellos forman parte de los fenómenos mediúnicos. Algunas veces podremos encontrarlo de una manera diferente, como es fenómenos espíritas arriba, fenómenos mediúnicos y fenómenos anímicos. Sin embargo, la clasificación es la misma. El que está hasta arriba es la parte que
todo se comunica por medio del espíritu, o sea, aun sean fenómenos anímicos o mediúnicos, quien da la comunicación no es el cuerpo del medium, sino el espíritu del medium. Por lo tanto, todos los fenómenos, como dice Kardec, son medianímicos. Entonces, podemos llegar a la deducción que todos los fenómenos anímicos son mediúnicos y todos los fenómenos mediúnicos son anímicos. ¿Por qué? Porque si yo doy una comunicación anímica, lo tengo que dar por medio de mi mediunidad, y si yo doy una mediunidad, existe cierto grado de animismo por parte de mi propio espíritu que está dando la comunicación mediúnica, aun sea un fenómeno físico o un fenómeno moral, como Kardec lo dividió, efectos físicos o efectos intelectuales. ¿Ok? Vayamos, si quieren, aquí vamos a parar un poco para ir a las preguntas, resolver las dudas que se tengan para ir ya pasando a las tipologías. ¿Cómo controlar? Aquí nuestra hermana Alexandra nos pregunta, ¿cómo controlar esa influencia e interacción psíquica entre espíritu y medium? Bien, cuando es caso de una mediunidad ostensiva, lo que se recomienda es, claro, ir a centros espíritas por el hecho de que, primeramente, el centro espírita es un lugar donde se puede dar un equilibrio enérgico y psíquico, por el hecho de que, bueno, como se sabe que es un centro, la espiritualidad hace por decirlo así, una cobertura enérgica para las personas que ahí ingresan, y por lo tanto siempre es recomendable realizar la educación mediúnica dentro de centros espíritas, porque se sabe que se tiene el amparo de la espiritualidad para ayudarnos a educar. Si en estos momentos no se puede ir para un centro espírita, lo que se recomienda es claramente la oración, el evangelio en el hogar, el agua fluidificada, los pases. En nuestra página del Consejo Espírita de México hay un curso sobre pases, y bueno, también se puede practicar cuando uno ya está intentando un equilibrio. Entonces, estas prácticas iniciales ayudan mucho a que la mediunidad, o bueno, la comunicación mediúnica no esté perturbando nuestro día a día. Otro punto importante es el equilibrio moral e intelectual. Si nosotros no sabemos controlar nuestros comportamientos, si constantemente estamos en desequilibrio y desarmonía, pues es claro que nosotros mismos estamos atrayendo a esos hermanos encarnados o desencarnados hacia nuestra vida. Es por eso que el espiritismo en ningún momento sustituye las prácticas psicológicas, terapéuticas, que son muy importantes para la evolución del ser. La psicología y la psiquiatría son importantes para comprender nuestros sentimientos y nuestros pensamientos, que nos ayudarán a equilibrar. Y si nosotros lo adicionamos a la educación espiritual, pues es claro que vamos a tener una mayor amplitud y un mayor control sobre esta mediunidad ostensiva. Esta cuestión, la segunda pregunta de Alexandra, de cómo identificar y diferenciar la comunicación anímica de la propiamente mediúnica, es una cuestión que varios autores, como ya mencionamos algunos, más adelante vamos a mencionar otros, es una dificultad de identificación. Normalmente los que pueden ayudar a esa identificación son los mediums clarividentes, que son los que tienen la capacidad de ver cuando existe realmente una interpenetración psíquica o la famosa incorporación. Ellos pueden decir cuando realmente hay un espíritu incorporado, cuando el medium está realmente realizando un fenómeno anímico de su propio ser. Otro punto importante, pues es claro que cuando el medium es educado, puede llegar a identificar si el espíritu es encarnado o desencarnado, o mismo en la comunicación, si el espíritu se presenta como una persona encarnada o desencarnada. Realmente la identificación psíquica del medium es algo complicado, saber si es mediúnico o anímico. Entonces, esta cuestión no es de que nosotros hemos dividido en esta cuestión mediúnico y anímico, pero realmente es un fenómeno medianímico. Entonces, la complicación se divide de manera teórica, pero de manera empírica es complicado a veces realizar la división. Ya hablamos aquí, también Patricia preguntó lo mismo, diferencia entre influencia anímica y comunicación espiritual.
¿El animismo modifica la carga celular cerebral o son independientes? Y si son interdependientes, yo no puedo ver lo demás. Y son interdependientes así siempre es desde el nacimiento. No, si ya platicamos en el curso, en la clase 6 del curso, sobre la capacidad magnética y eléctrica que nuestro propio pensamiento tiene de perturbar a nuestro cuerpo, y tenemos casos sin llegar al espiritismo sobre la ciencia que nos muestra que cuando estamos en grados grandes de estrés y estados grandes de aceleración, de estar activos, de estar preocupados, angustiados, genera una gran cantidad de cortisol, y que esa cortisol y esa adrenalina se van creando en nuestro cuerpo, y a manera de crear enfermedades futuras como diabetes, como presión alta y hasta mismo ataques cardíacos, se nos está mostrando que nuestra psique es capaz de perturbar nuestro propio soma, nuestro propio cuerpo, a tal punto de llegar a un estado patológico fisiológico. Asimismo, tenemos la capacidad de, por medio de la inmunoglobulina A o la IA, por medio de estados de meditación, de tranquilidad, de relajación, a tener una capacidad de disminuir y obviamente mejorar nuestra salud. Si esto acontece de nuestra propia psique, desde nuestra propia mente, es decir, que es anímico, existe la capacidad mediúnica en la cual espíritus pueden llegar a crear ciertas patologías. Los más claros ejemplos son los casos de esquizofrenia. Estos casos de esquizofrenia es una cuestión psíquica, anímica y mediúnica. Entonces, esta cuestión hace que el medium, en este caso que es medium esquizofrénico, reciba tanta perturbación cerebral que no permita a veces tener el control de su cuerpo. Hay un caso muy importante, el caso de Divaldo Franco en sus inicios como medium, cuando su hermano es asesinado. Su hermano que está cerca de él, de Divaldo, a tal punto de que Divaldo no lo siente, no lo presiente, y hace que su hermano, por medio de esa influencia psíquica inconsciente, Divaldo quede temporalmente paralítico. Una vez que se le hace pases, que se le hacen esos tratamientos mediúnicos, él mismo va educando su mediunidad, él consigue recuperar su capacidad de caminar y seguir su vida normalmente. Es por eso que la educación mediúnica es importante cuando estamos en un estado de ostensividad mediúnica. Entonces esto nos ayuda a comprender cómo no es espíritu materia. El periespíritu es el que explica el contacto entre los dos, y realmente no son dos mundos, no es plano sensorial y plano espiritual, son dos mundos juntos que se comunican entre ellos. Entre ellos existe una total influencia de recepción-transmisión, recepción-transmisión. ¿Ok? ¿Podría ser que las reencarnaciones tienen valor para ellos? ¿Se permite también? Sí, ya hablamos que los fenómenos anímicos tienen a ver con el propio medium a veces, y existe lo que es el famoso regresión de memoria. En las cuestiones de reencarnación, ya hablamos en la clase de reencarnación sobre cómo Shanti Devi, por ejemplo, la niña india, tenía la capacidad de ver su vida anterior y explicarla de una manera detallada. Por lo tanto, existe en el animismo la capacidad de regresión de memoria. Asimismo, los fenómenos, como veremos más adelante, los fenómenos de hipnotismo, de sonambulismo, de magnetismo, ya sean naturales o inducidos o por medio de los fenómenos medianímicos, permiten que el propio espíritu, el propio medium, consiga hacer esas famosas regresiones de la memoria. Vamos a seguir y esas explicaciones se van a ir esclareciendo conforme se va dando la tipología. Entonces, tenemos la que son los fenómenos medianímicos. Ya no es fenómenos mediúnicos, ya no son fenómenos anímicos, son fenómenos medianímicos. ¿Por qué? Porque están juntos. Entonces vamos un poquito a dar una repasada a lo que es la parte mediúnica, los fenómenos mediúnicos que nos explicaron en la clase pasada. Y aquí haremos solamente un ejemplo para que sea un poco más esclarecedor, porque a veces se habla de los conceptos y no damos los ejemplos. Entonces, con esos ejemplos podemos dar un poco más de entendimiento para que no nos confundamos tanto en cuándo es anímico, cuándo es mediúnico.
Entonces, la capacidad mediúnica considerada por Ernesto Bozzano, Gabriel Delainy y Alexander Aksakov como fenómenos espíritas, como ya mencionamos, es decir, comunicaciones con los muertos o desencarnados con los vivos. O sea, es una comunicación entre los que no tienen un cuerpo material y los que sí. Y están los fenómenos de efectos físicos, Julio nos puso casos y nos explicó, y solamente aquí podemos dar un caso de efectos físicos, lo que es materializaciones es un caso más claro sobre esos fenómenos. Podemos colocar el caso de César el Lombroso. César el Lombroso fue un grande científico que trajo muchos esclarecimientos sobre el punto de la criminología, en la cual él mencionaba un poco sobre que el asesino o el psicópata era totalmente nato, que no se creaba. Entonces él trajo muchas cosas importantes sobre la criminología y es considerado como el padre de la criminología. Y él rechazaba, él era muy escéptico de la cuestión espírita. Sin embargo, él decidió un día participar en las sesiones mediúnicas y por medio de la mediunidad de Eusapia Paladino, que era una medium que tenía una intensidad tan fuerte que generaba materializaciones, consigue ella materializar al espíritu de la difunta madre de César el Lombroso. Entonces Lombroso tiene la oportunidad de comunicarse con su madre se materializa, habla con él, lo abraza, la besa y él mismo, por medio de ese fenómeno de efecto físico, consigue obviamente esclarecerse sobre los fenómenos espíritas. Este es un fenómeno totalmente mediúnico porque la quien se materializó era un espíritu que ya no tenía un cuerpo material. Luego tenemos los fenómenos de efecto inteligentes, que los claros ejemplos son los libros que tenemos y que leemos, que son los libros psicografiados de André Luis por medio de las manos de Chico Javier. Tenemos también, hay videos en YouTube en los cuales Divaldo consigue realizar una psicofonía de Becerra de Meneses, es decir, existe esa incorporación, y Becerra de Meneses es quien da la comunicación, la oración final, lo inicial, para esas conferencias que él da, y es el uso de la psicofonía por medio de las cuerdas vocales. Estos fenómenos ya los vimos en la clase anterior, y entonces eso nos explica que son fenómenos en los cuales existe la comunicación de los muertos con los vivos. Vayamos a lo que es la parte anímica. La parte anímica, considerada nuevamente por los autores ya antes mencionados, son considerados como fenómenos anímicos, o sea, comunicaciones con los espíritus de los vivos y con el espíritu del propio medium. Entonces, ¿cuáles son los ejemplos? Los efectos físicos. El ejemplo de efectos físicos anímicos más claros son los fenómenos de cura. A pesar de que existen ciertos mediums que tienen la capacidad de curar porque reciben a espíritus que hacen los tratamientos ya sea magnéticos o periespirituales, existen otros mediums que su cura es propia, o sea, su capacidad magnética y su capacidad periespiritual es tan grande que tienen la capacidad de curar. Un ejemplo más claro es João de Deus, que bueno, es hermano, en sus inicios estuvo realizando curas, era tan famoso aquí en Brasil, que tenía que personas iban a realizar curas espirituales y fisiológicas por medio de João de Deus. Infelizmente nuestro hermano, bueno, cambió un poquito su camino, su misión, y en estos momentos ya no es más un medium de cura, bueno, es un medium de cura, pero bueno, ya no se le es permitido. Luego es otros fenómenos importantes de efectos físicos son los fenómenos que Kardec coloca como fenómenos de bilocación o bicorporiedad. Los fenómenos de bilocación son la capacidad anímica que el medium tiene de estar en un estado de semivigilia o trance y permite que su espíritu junto con su periespíritu se desprenda, hace esa emancipación del alma y pueda ser visto en otro lugar, es decir, se encuentra en dos lugares, bilocal. Y eso hace que obviamente comprueba los factos anímicos que un propio medium vivo puede realizar. Entre los casos o ejemplos que podemos tener están obviamente en el Pentateuco de Kardec el caso de Antonio de Padua, y tenemos un caso de otro gran espírita brasileño, Eurípides Barçanulfo, que como platican en varios libros esta cuestión, ese es el caso. ¿Se está escuchando bien, hermanos? Porque aquí nos están comentando que se escucha un poco bajo.
Bueno, si en algún momento me dice, se escucha abajo, me dicen para modificar el sonido. Luego en el caso de Eurípides Basanufo, él era profesor y él durante una de sus clases hizo el fenómeno de bilocarse para ayudar y atender en un parto. Entonces él ayuda en el parto, ya como él era doctor, entonces él consigue realizar el parto y una vez que realiza el parto, él regresa a su cuerpo y continúa la clase. Posteriormente llega el marido de la señora que él ayudó y él le avisa que ya el niño había nacido. Entonces no solamente existe la capacidad de trasladarse, sino que él puede llegar a entablar comunicaciones con los mismos encarnados. Es claro que el cuerpo físico puede llegar a realizar actividades mecánicas, pero actividades racionales o intelectuales avanzadas a veces no se ha tenido una comprobación exacta de si es capaz el medium de realizar actividades inteligentes cuando está haciendo un fenómeno de bilocación. Entre los efectos inteligentes tenemos lo que son el término de clarividencia telepática. ¿Qué es la clarividencia telepática? Es la capacidad del medium que tiene el desdoblamiento o la emancipación del alma y permite ir a lugares específicos que están pasando en el mismo tiempo-espacio que su cuerpo vive y ver cosas o acontecimientos de las vidas de aquel fenómeno que él esté observando. Un ejemplo muy claro es Swedenborg, que Swedenborg es considerado como uno de los pioneros del espiritismo. Swedenborg, que era amigo de Immanuel Kant, estaba en una reunión y tuvo la capacidad de desdoblarse espiritual y perespiritualmente y ver un incendio que estaba aconteciendo en la ciudad. Asimismo regresa a su cuerpo y comunica lo que estaba aconteciendo. Entonces tiene parecido al fenómeno de bilocación, simplemente que no se materializa, no lo ven otros encarnados, él simplemente lo hace, por lo tanto se vuelve clarividencia telepática. Otro caso muy importante de un gran astrofísico alemán, que también junto con William Crookes fue uno de los grandes pioneros sobre el entendimiento de los efectos físicos y de la materialización, es Frederick Solner. Frederick Solner, estudiando la mediunidad de Slade, en uno de los fenómenos, en su libro de Física Trascendental, explica cómo Slade, a pesar de que había un mensaje encerrado y totalmente cubierto, imposible de ver a vista y poderlo leer de alguna forma, Slade tenía la capacidad de ver lo que el mensaje decía mucho antes de ellos poder abrir el mensaje y conocerlo. Otro caso importante de fenómenos, de efectos inteligentes, es obviamente la telepatía. La telepatía es el caso que tanto la metapsíquica como la parapsicología han estado estudiando. Obviamente que los fenómenos ya habían sido categorizados, ya habían sido estudiados a fondo por espíritas, por el mismo Kardec, y bueno, la metapsíquica viene a hacer los estudios famosos sobre la telecinesia, que es el control de la materialización, la mente sobre la materia, que son los fenómenos de efectos físicos categorizados por Kardec, y obviamente la telepatía, que esos son los fenómenos de transmisión de pensamiento que también ya habían sido estudiados por el mismo Kardec en la doctrina espírita. La telepatía es la transmisión de pensamientos entre un espíritu y otro, y bueno, esa transmisión de pensamientos se da entre espíritus, como ya lo mencionamos, y no entre conscientes o entre Víctor consciente o espíritu consciente. Esa telepatía, tenemos casos hay muchos casos que se tienen tanto en la parapsicología con los famosos Psiqui Kappa y Psiqui Gamma también, que son igual los mismos estudios de efectos físicos y efectos intelectuales, y se tiene un libro que ya lo tenemos en nuestra página del Consejo Espírita de México en PDF, por si quieren consultar en la página, es el de Animismo o Espiritismo de Ernesto Bozzano. Él también explica muchos fenómenos de telepatía, así como explica cómo poder reconocer esa pregunta que ya nos realizaron de cuándo es fenómeno espírita o cuándo es fenómeno anímico, cuándo es fenómeno con comunicación de muertos, cuándo comunicación con vivos. Y él trata de hacer eso y obviamente traer para el campo de la ciencia de que los fenómenos anímicos comprueban los mediúnicos, porque obviamente que hubo un tiempo en el que existió que se quería desclasificar los fenómenos mediúnicos
y categorizar todos como fenómenos anímicos. Entonces Bolzano, como espírita y como conocedor de la doctrina espírita, defiende a la doctrina y muestra casos prácticos para poder identificar que también existe comunicaciones con los muertos. ¿Ok? Entonces, vayamos a la tipología. Bueno, antes de pasar a la tipología tenemos aquí lo que son los problemas frecuentes en los fenómenos medianímicos. La cuestión dentro de las sesiones mediúnicas que puede existir es la simulación del medium. Cuando el medium no es educado o cuando el medium mismo no tiene esa fe racional por no haber estudiado el fenómeno en sí antes de irse a la práctica, por simplemente tener recelo, por no sentirse capaz de dar la mediunidad, o simplemente a veces por el hecho de querer ser, como decía Kardec, un charlatán, simula una comunicación. ¿Y cómo acontece eso? El medium intenta representar a alguien diferente a él. También puede existir que, como ya hablamos, cuando están en desarrollo, el mismo medium crea que está haciendo la comunicación de otro espíritu cuando lo está haciendo de él mismo. Entonces, ese es uno de los grandes problemas y qué es lo que realmente como veremos más adelante, lo que se recomienda. Si él hace un fenómeno anímico, si el medium está haciendo un fenómeno anímico y está regresando a la memoria, es porque él precisa tratamiento. Entonces uno tiene que también ya hacer un entendimiento como si fuera otro espíritu que recibe atención. Entonces ese es un punto. En cuanto a la educación mediúnica, es claro que el medium tendrá que ir identificando y trabajando. Es un trabajo constante de estudio y de práctica, Entonces, hasta que él pueda tener una mediunidad, por decirlo así, consciente, porque bien sabemos que existen mediunidades que no son conscientes, o que el mismo medium no puede recordar muchas cosas de lo que aconteció en el acto mediúnico. Pero lo que él puede hacer es controlar lo que acontece en la interpenetración psíquica y saber en qué momento no hay una interpenetración en sí. O sea, decir, no hay un espíritu cerca de mí, no siento una influencia, tal vez no estoy listo para recibir la comunicación y no se da. ¿Ok? Luego, la otra cuestión difícil es la cuestión del animismo, ¿no? Que son la comunicación que a principios puede mostrar características mediúnicas, muestra ser de carácter anímico, ya sea porque el espíritu es alguien encarnado o porque el medium hizo una regresión de memoria inconsciente. O sea, también puede existir ese fenómeno que al final de cuentas es mediúnico, en el cual el que se está comunicando es una persona viva. Eso nos hace comprender que cuando uno está como doctrinador, o cuando uno está como pasista, o cuando alguien está soportando o ayudando al medium, no siempre se tiene que pensar que se está comunicando con espíritus de muertos. Entonces ahí uno tiene que tener esa conciencia, tener esa inteligencia y ese estudio de saber en qué momento uno puede preguntar, en qué momento uno puede identificar como doctrinador si el espíritu de ahí es encarnado o desencarnado. Ese error es algo muy constante, que a veces creemos que todas las comunicaciones son realizadas por espíritus desencarnados, cuando puede ser un espíritu que está en un estado de sueño y se está comunicando por medio del medium. Entonces, lo importante para el tratamiento de estos problemas es la educación del medium y obviamente la educación del grupo mediúnico. En este curso también vamos a dar un poco hablar sobre el grupo mediúnico, el doctrinador, el pasista y obviamente algunos tips, algunos consejos que pueden ayudar para las sesiones mediúnicas. Obviamente que tenemos que ir por partes y ahorita estamos en la estructura del espíritu para que se vaya comprendiendo todo y sea mucho más fácil poder realizar las sesiones mediúnicas. Y obviamente otro impedimento ya es lo que es la dificultad de conseguir una comunicación totalmente pura. No existe la pureza total en la comunicación. El medium siempre va a dar una comunicación con influencias de su propia psique, de su propia mente. Entonces, ¿qué es lo que sí se pide? Obviamente, como dice en la misma espiritualidad, un medium educado es un mejor medium de comunicación. No le voy a pedir a un niño de primaria que me escriba una disertación cuando apenas está aprendiendo a escribir. Entonces existe una responsabilidad muy grande por parte del medium de estarse educando, de estar aprendiendo, de estar obviamente también no solamente en la cuestión intelectual, sino en la cuestión afectiva. O sea, tener que comprender
que tenemos que estar equilibrados. El medium, y no solamente el medium, todos los que se encuentran en las sesiones mediúnicas tienen una responsabilidad muy grande de mantener un equilibrio psíquico y moral. ¿Ok? Vamos a continuar. Entonces, las tipologías anímicas mencionadas por Kardec, como ya mencionamos en el capítulo de emancipación del alma, vienen divididas, las vamos a ir mencionando, vamos a dar pocos ejemplos y bueno, después de esto, bueno, vamos también a responder un poquito más de preguntas. Entonces, en la pregunta 400 del Libro de los Espíritus, Kardec pregunta: ¿el espíritu encarnado vive feliz en su envoltura corporal? Pregúntale al prisionero si goza entre cadenas. El espíritu encarnado aspira sin cesar a la libertad, y mientras más grosera es la envoltura, más desea librarse de ella. Entonces ahí nos muestra la espiritualidad, que nuestra esencia es estar en el mundo espiritual. Frederick Myers, en su libro La personalidad humana, hace una explicación que es muy interesante. Él dice, con base en los estudios que él realizaba sobre sonámbulos, sobre los sueños y obviamente sobre los fenómenos anímicos, él explica que existe un lugar origen y un lugar secundario. Y entonces él llega a la conclusión como fisiologista de que nuestro lugar origen es el plano espiritual. ¿Por qué? Porque cuando uno nace, el bebé está más tiempo dormido que despierto. Y entonces él dice, si el niño nos está mostrando que su lugar de origen es estar dormido, es porque su origen es ese. Y asimismo nos muestra Sócrates, que él nos decía, todos los días uno se tiene que preparar para morir. Y asimismo, todos los días nosotros morimos por medio del sueño. Entonces, eso nos va mostrando que constantemente, como explica Kardec en la pregunta 400, nosotros estamos buscando ese plano espiritual. Lo difícil es cómo comprender al ser que le tiene miedo a la muerte cuando realmente en todo momento la está buscando. Nuestro descanso, nuestros momentos de, como veremos, de semivigilia, de trance, de reflexión, son momentos en los cuales uno desprende su propio espíritu y su propio perespíritu, consiguiendo llegar a ese plano origen, como mencionaba Myers. Entonces, esta es la esencia de la emancipación del alma. Esta característico, por eso es que todos somos mediums, es la cuestión de podernos contactar más con ese plano de origen, con ese plano primario, primitivo, como decía Myers. Y obviamente que es una cuestión sí orgánica. Kardec dice que era una facultad orgánica, pero no es una facultad orgánica en el sentido de nuestra ciencia. Nuestra facultad orgánica es una orgánica periespiritual. ¿Por qué? Porque Verbozzano explica en el libro de Animismo o Espiritismo que la mediunidad no se da con la teoría de la evolución de las especies ni con la generación espontánea, sino que es una facultad orgánica que se desarrolla con el desarrollo intelecto-moral del espíritu, no con su evolución física. ¿Por qué? Porque tenemos casos en los cuales existe percepción extrasensorial en animales, que a veces es mucho más pronunciada que en espíritus humanos. Entonces esa percepción extrasensorial nos está mostrando que viene de una facultad de no evolución de las especies. Entonces esa explicación es muy interesante, les recomiendo mucho leer ese libro para poder comprender cómo es que la facultad orgánica de la mediunidad se puede ir desarrollando, que es lo que estamos intentando también mostrarles en este pequeño curso. Luego en la pregunta 401, Kardec pregunta lo siguiente: ¿durante el sueño descansa el alma como el cuerpo? Ahí le dicen, no, el espíritu nunca está inactivo. Durante el sueño, los lazos que le unen al cuerpo se aflojan y no necesitándolo el cuerpo, recorre el espíritu, el espacio y entra en relación más directa con otros espíritus. Entonces aquí ya entramos a la primera forma de emancipación del alma que Kardec explica, que es por medio del sueño. El sueño es morir todos los días morimos. ¿Por qué? Porque emancipamos nuestro espíritu, se separa del cuerpo, tal vez de una manera no total, porque permite que existan ciertos fluidos vitales que mantienen vivo, pero nosotros ya empezamos a emancipar nuestra alma y que en esa alma no está inactiva. Ese es un punto importante de los primeros fenómenos anímicos. El fenómeno anímico que todos realmente realizamos es el sueño. Así entonces vamos a explicar un poquito cómo Kardec va haciendo un poco de énfasis sobre lo que son los sueños. En la pregunta 402, Kardec pregunta: ¿cómo podemos juzgar de la libertad del espíritu mientras
¿Cómo podemos cuidar la libertad del espíritu mientras dormimos? Por medio de los sueños. Cuando reposa el cuerpo, el espíritu posee más facultades que en estado de vigilia. Tiene el recuerdo del pasado y a veces previsión del futuro. Adquiere mayor poder y puede ponerse en comunicación con otros espíritus. Tú dices con frecuencia, he tenido un sueño bizarro, horrible, pero inverosímil. Te equivocas, pues a menudo es recuerdo de lugares y cosas que has visto, presentimientos de lo que verás en otra existencia o en otra época. Así continúa Kardec. El sueño libra parcialmente al alma del cuerpo. Cuando uno duerme se encuentra por un momento en el mismo estado en que fijamente se halla después de la muerte. Los espíritus que con prontitud se separan de la materia en el acto de la muerte han tenido sueños inteligentes. Cuando duermen, se unen de nuevo a la sociedad de otros seres superiores a ellos. Viajan, hablan y se instruyen con ellos. Trabajan en obras que encuentran completamente hechas al morir. Esto debe enseñaros una vez más a no temer la muerte, puesto que, según las palabras del santo, morís todos los días. Entonces, aquí es muy importante entender la cuestión de nuestras cargas enérgicas. Hablamos sobre en la clase 6 sobre nuestra capacidad electromagnética. Hicimos obviamente un pequeño estudio sobre cómo la física y cómo varios científicos han podido dar ese conocimiento de la psique o de la mente dentro de la materia y la influencia que tenemos. Hemos colocado aquí ahora ejemplos del cortisol y de la inmunoglobulina A. Sin embargo, aún no conseguimos comprender nuestra capacidad enérgica y nuestra influencia de vibraciones que tenemos unos con los otros. En este instante, yo estoy emanando energías para ustedes por medio de mis palabras. Esas palabras pueden en cierto punto generar trastorno, pueden generar paz, pueden generar reflexión. Asimismo, ustedes están emanando energías para mí. Nosotros en todo momento estamos emanando constantemente energías psicoafectivas a todos nuestros seres queridos, a todos nuestros amigos, a nuestro país, a nuestra sociedad, a todas las personas que constantemente tenemos contactos. Y esa es una reflexión que Kardec también hace en el libro de los médiums, de si el hombre pudiese realmente comprender la capacidad que uno tiene y la influencia que uno tiene sobre su sociedad, tendría más cuidado en su forma de pensar, en su forma de hablar, en su forma de sentir y en su forma de comportarse. Muchas veces estamos nosotros constantemente quejándonos sobre lo que acontece en nuestra sociedad, y esas energías realmente van a ayudar a sustentar lo que está aconteciendo en nuestra sociedad, o estamos construyendo con esas personas con las que nosotros nos estamos quejando. Entonces, esta cuestión de la emancipación del alma de los fenómenos anímicos también nos hace comprender la capacidad que nosotros tenemos de emanar energías y de emanar pensamientos. Entonces, tenemos que ser muy inteligentes en el momento en el que los pensamientos salen, o a veces cuando no salen, simplemente cuando uno cree que se encuentran ocultos en nuestra mente, cuando ya vimos cómo es que podemos emanar energías conscientes o inconscientes. Y nosotros estamos aquí en este curso, estamos obviamente estudiando la doctrina espírita para hacernos conscientes de que lo que acontece en nuestra sociedad es consecuencia de lo que nosotros mismos hemos creado en pensamientos, palabras y actos. La biología nos ha mostrado eso. Las células tienen un cierto grado de inteligencia. Ellos hacen por medio de la mitosis, pueden hacer la división de ellas. Sin embargo, ellas mismas se conglomeran para poder formar huesos, músculos, hasta mismo un cuerpo entero. Aún ellos manteniendo su individualidad, ellos comprenden su sociedad. Asimismo, se ha visto casos de animales en los cuales caballos jóvenes mastican el pasto y lo dejan enfrente del caballo viejo que no tiene más dientes. Entonces, nos está mostrando a cada momento que existe en nosotros la ley de solidaridad, la ley de justicia, amor y caridad dentro de nosotros. Debemos de practicarla ya no de manera inconsciente, sino de manera de manera consciente, de manera practicarla. Entonces, hermanos, esta cuestión, si estamos hablando de cuestiones técnicas, este curso está ayudando a que ustedes comprendan la mediunidad, pero no olvidamos esto de nuestras energías y la capacidad que podemos nosotros de emanarlas. Regresemos un poco a lo que es el sueño. El sueño, varios casos pueden ser mencionados. Se le recomienda mucho leer el libro de León Denis, En lo invisible. Él coloca sobre
varios casos de grandes genios como Voltaire, como Johann Sebastian Bach, que en sueño conseguían realizar sus obras de una manera más amplia y que una vez que regresaban al cuerpo las escribían con mayor capacidad. Entonces el sueño es una forma de emancipación del alma que permite al espíritu, cuando se tiene un cierto grado evolutivo, de conocer sus situaciones anteriores y de poder ver hasta ver el futuro. Pero también, como menciona Kardec en esta pregunta 402, si nosotros estamos apegados a la materia, a las preocupaciones materiales, a los placeres sensoriales y mundanos, pues es claro que cuando dejamos el cuerpo, pues no vamos a ir a un lugar, a un paraíso, sino que vamos a ir a umbrales en donde vamos a practicar las mismas actividades que nos gusta hacer en la carne. Entonces tenemos que tener cuidado porque el mundo de los espíritus no es un mundo que está totalmente perfecto. El mundo de los espíritus, como ya hablamos, es una unión del plano material. Entonces lo que uno se encuentra en el plano material se va a encontrar en el plano espiritual. Dependerá de nosotros a qué tipo de armonía o ligación psíquica nos vamos a querer enlazar. Y ahí continúa la explicación de Kardec, que dice: esto respecto a espíritus elevados, es lo que estábamos platicando, por lo que respecta a grande mayoría de los hombres que al morir han de permanecer durante mucho tiempo en estado de perturbación, en esa incertidumbre de que os han hablado, van a mundos inferiores a la tierra, a donde les llaman antiguos afectos o buscan quizá placeres más bajos de los que tienen, y doctrinas más viles aún, más innobles, más nocivas que las que entre vosotros profesan. Y lo que engendra la simpatía en la tierra no es otra cosa que el hecho de sentirse uno al despertar aproximado por el corazón a aquellos con quienes se acaban de pasar 8 o 9 horas de dicha o de placer. Entonces este punto, bueno, es lo que venimos a la reflexión que acabamos de realizar. Luego tenemos de los fenómenos después de los fenómenos de sueño, Kardec nos explica el sonambulismo. El sonambulismo, como coloca en el ESME, que es el módulo que estamos utilizando, es un estado de independencia del espíritu, más completo que en el ensueño, estado en que sus facultades adquieren mayor amplitud. El alma tiene entonces percepciones de las que no dispone en el sueño, que es un estado de sonambulismo imperfecto. Los fenómenos de sonambulismo natural se producen espontáneamente y no dependen de ninguna causa exterior conocida, mas en ciertas personas dotadas de especial organización pueden ser provocadas artificialmente por la acción del agente magnético, hipnosis o magnetismo o sugestión. El estado que se designa con el nombre de sonambulismo magnético solo difiere del sonambulismo natural, en que uno es provocado mientras que el otro es espontáneo. Vamos aquí por partes a la explicación. Ya sabemos bien que cuando nosotros estamos despiertos, la ciencia espírita nos menciona que nosotros estamos en lo que es el estado de vigilia. El estado de vigilia es el estado de estar despierto, o sea, en el cual nuestros sentidos son los que comandan. Nuestro yo consciente, por medio de los usos de los sentidos, está haciendo frente constantemente a su realidad. Después tenemos lo que son los fenómenos de trance. Los fenómenos de trance son los momentos de emancipación del alma. Kardec muy bien reconocía que existían ciertos grados de nivel de trance. Existía lo que es el estado de semivigilia, en los cuales por pequeños momentos nuestra mente entra en un estado de pequeña reflexión y permite que se emancipe rápidamente. A veces eso ayuda a que el medium consiga tener una comunicación rápida. Esa semivigilia es la más parecida al estado de vigilia. Después tiene la denominación que Kardec menciona como somnolencia. Somnolencia es a veces esos estados en los cuales por ejemplo, uno está viendo la televisión o me están viendo en este momento y entran en un estado de reflexión o se ponen a pensar otra cosa y ahí entran en ese estado de somnolencia y se desprenden, se emancipan y obviamente que nuestros sentidos comienzan a perder el control por el hecho de que no se está colocando atención. La mente no está colocando atención a lo que los ojos ven, a lo que los oídos escuchan, a lo que el cuerpo siente. Después de ese estado de somnolencia viene lo que acabamos de mencionar, que es el estado de sueño. El estado de sueño es un sonambulismo imperfecto. ¿Por qué? Porque el estado de sueño, cuando el espíritu entra en la emancipación del alma, la mayoría de las veces, o cuando se tiene recuerdo, no se tiene un recuerdo tan lúcido
como se tiene en el sonambulismo. A veces tenemos esos famosos sueños simbólicos, y que Carl Gustav Jung estudió en su libro El hombre y sus símbolos, y que él va explicando, intentando hacer una explicación de por qué nuestra mente inconsciente puede dar al consciente mensajes psicoafectivos por medio de imágenes o símbolos. Entonces el sueño es una cuestión más imperfecta a comparación del sonambulismo. El sonambulismo, que es el que estamos viendo, es el siguiente paso. ¿Por qué? Porque el sonámbulo puede muchas veces pasar la comunicación, ya sea anímica o mediúnica, por medio de los sentidos al cuerpo. Entonces existe una mejor comunicación mediúnica en este acto. Existe, como menciona el Esme, como menciona Kardec, el sonambulismo natural y el sonambulismo magnético. El sonambulismo natural es la persona en un estado de torpor, en un estado de entorpecimiento, puede llegar a crear un estado sonambúlico. Y el otro, que es el provocado, no se está hablando del que se provoca de manera externa. A veces el propio medium es capaz de crear un estado sonambúlico. O sea, él mismo entra en estado de sonambulismo por su propia voluntad. Asimismo, tenemos el provocado por medios externos, que es el que ya se conoce como fenómenos de sonambulismo, en el cual una persona que puede sugestionar por medio de la palabra, una persona que puede magnetizar, una persona que puede hipnotizar, hace que el medium entre en un estado de trance. Aquí, bueno, ya mencionamos que es importante no confundir el sonambulismo natural o provocado con la mediunidad sonambúlica. En el primer caso ocurre un fenómeno anímico de emancipación del alma, o sea, cuando el propio medium consigue entrar en un estado sonambúlico, es un fenómeno anímico que el propio medium está creando. Sin embargo, cuando existe otra influencia externa, ya sea un espíritu encarnado o desencarnado, puede hacer que entre en estado sonambúlico, ahí puede entrar como un fenómeno mediúnico. Entonces ese es un punto. Ejemplos sobre el sonambulismo. Tenemos un caso muy famoso del espiritismo clásico que varios autores, entre ellos Jaime Cervino en su libro Alendo Inconsciente, habla sobre la vidente de Prevorst. La vidente de Prevorst, que se llamaba Frederica Haufe, fue conocida por la capacidad sonambúlica de entrar en estado de trance y poder dar comunicaciones del mundo espiritual. En esta época todavía no se desarrollaba el espiritismo, sin embargo el magnetismo animal, como mencionamos, es el hermano más viejo del espiritismo, de la metapsíquica y de la parapsicología. Por medio del conocimiento de Mesmer se comenzaron a tener conocimientos y esclarecimientos sobre el mundo espiritual. Esta sonámbula, que Frederica Haufe, consigue convencer a lo que es el médico alemán Justino Kerner, y ahí, bueno, por medio de comunicaciones entre los espíritus en estado sonambúlico. Vamos, si quieren, aquí dar una parada porque veo aquí varias preguntas. Espero esté siendo claro. Aquí el cáncer se entendería como una confusión celular en su información y comunicación. El tratamiento espiritual ayuda al médico en el caso, o sea, en las quimioterapias hay referencias de casos. Sí, hay un caso muy importante, hay un estudioso que profundizó mucho, que ya hemos mencionado anteriormente en la clase de magnetismo y pases espirituales, Jacob Melo. Él ha hecho tratamientos profundos de magnetismo sobre pacientes con diferentes tipos de trastornos. Le puedo recomendar el libro de Magnetismo Humano, Magnetismo Animal. Él hace unas explicaciones sobre las formas de pases y los tratamientos, y obviamente coloca casos antiguos y modernos sobre curas que se han mantenido. ¿Qué es lo que acontece con el cáncer? El cáncer es obviamente una creación excesiva de células, ¿no? Las células se van creando, y esto se debe ¿a qué? A que cuando el perispíritu está perturbado y el duplo etérico también, el cuerpo fisiológico por inferencia va a tener que estar perturbado. Entonces, cuando los micro y macrotúbulos están girando de más,
y el duplo etérico también está trabajando de más, pues obviamente que él va a hacer que se haga una reproducción celular superior. Lo que puede acontecer es que obviamente uno tiene que comprender, y se explica muy bien en la doctrina espírita, sobre las cuestiones kármicas, la ley de causa y efecto. Existen casos en los cuales el espíritu encarnado no está aún preparado para recibir el tratamiento y ser curado de manera instantánea. Sin embargo, el tratamiento de pases espíritas, de comenzar a realizar esto, va a disminuir obviamente la expiación, porque como bien sabemos, no es una ley de talión, sino que es una ley de regeneración. Las leyes de Dios son creadas para educarnos, no para castigarnos. Entonces, lo que existe es que esos pases pueden ayudar a generar la disminución de la patología o la intensidad de ella, y obviamente también ayudan también en casos de anestesia. Ahorita vamos a ver un poco en casos de letargía, de éxtasis y de catalepsia, un poco sobre esto, y que son los siguientes pasos de una vez que ya mencionamos que es vigilia, semivigilia, somnolencia, sueño, sonambulismo. Después viene letargia, catalepsia y éxtasis, que sería como el punto más alto del estado de trance. Entonces sí existe la capacidad de curar, de poder disminuir. A veces existe casos en los que el propio espíritu ya se siente listo y sin necesidad de alguien externo él mismo se puede curar. Hay casos también, tanto espíritas como no espíritas, se ha comprobado esto. En cuanto a la cuestión de los sueños, aquí nos están preguntando. Les recomendamos mucho, hay una conferencia que hicimos hace algunos meses, aquí está en la página del Consejo Espírita, sobre la teoría de los sueños. Les recomendamos mucho ver para que no nos podamos seguir un poquito avanzando. Les recomiendo mucho, Fabricio, sobre esa teoría de los sueños. Y si existe el posible ser obsidiado, si existe esa posibilidad, muchas veces los trastornos que uno ya sufre en el estado de vigilia se continúan en el estado de sueño. O sea, nuestros obsesores siguen aprovechándose de nosotros cuando uno entra en sueño. Ellos mismos nos llevan a los umbrales, y obviamente con las razones que ellos tengan para hacerlo, ¿no? Entonces sí existe esa posibilidad. Se recomienda mucho ver esa conferencia que está ahí en nuestra página. Bien. Conforme hermanos que podemos encontrar después de que ellos dejan el plano material, es claro que a todos nos gustaría que todos fuéramos directamente a una casa de asistencia. Sin embargo, a veces por el grado de inconsciencia que uno tiene, de no conocer las leyes espirituales, o simplemente porque dejamos a un lado el conocimiento del plano espiritual, pues nuestros seres queridos pueden llegar a estar en un estado un poquito difícil. Primeramente, lo que debemos de tranquilizarnos es que nada es para siempre. Esta cuestión temporal es esencial. Kardec mencionaba en el Obras Póstumas que el dolor es el aguijón del progreso. Y tanto nosotros encarnados como nuestros hermanos desencarnados a veces tenemos que entrar en estados de dolor y sufrimiento para que podamos entrar en estados de reflexión. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para nuestros hermanos y hermanas que están en ese estado una vez que dejaron el plano material? Orar por ellos, no apegarnos, no sentirnos tristes porque se encuentran en ese estado, sino estar en un estado de reflexión y de oración constante, ir a ayudarlos a ellos. Pero obviamente que uno no puede ayudar a otro si uno mismo no se ayuda a sí mismo. Entonces, el equilibrio de nosotros mismos es inicial, y más importante no son las sesiones mediúnicas, sino para la ayuda de tanto encarnados como cuanto desencarnados, a que ellos consigan mantener su equilibrio y obviamente a entrar en estado de reflexión. Entonces, en ese momento podemos ayudarlo. Sí, tal vez esté en un estado de perturbación, pero es un estado temporal y nosotros mismos podemos ayudarlo a salir de él. El estado sonambúlico y anímico, hermano Anderson, es el animismo, es la parte de arriba,
Y estos que estamos hablando, lo que es el sueño, el sonámbulo, son parte de los fenómenos anímicos. Entonces, el sonambulismo puede ser anímico o mediúnico. En la parte inicial hicimos ese característico de cuáles son los fenómenos mediúnicos que están arriba, están los fenómenos espíritas y los fenómenos anímicos. Entonces ahorita estamos explicando los fenómenos anímicos, los fenómenos mediúnicos fueron explicados la clase anterior por nuestro hermano Julio, y estos los que estamos explicando ahorita son totalmente anímicos. El sueño es una parte anímica, la somnolencia es una parte anímica, el estado de sonambulismo magnético y inducido es una parte anímica. Entonces todos estos que estamos hablando los estamos hablando como del característico anímico, ¿ok? Bien, entonces vamos a proseguir aquí con nuestro curso. Vamos a lo que son los fenómenos de telepatía, que obviamente podemos encontrar muchos casos, ya hablamos un poquito sobre ellos. Y vamos a hacer uso del libro de Diversidad de los Carismas de Herminio Miranda, en el que Herminio Miranda nos dice: está demostrado que el pensamiento, o mejor, la energía del pensamiento, es capaz de mover objetos materiales, influir sobre plantas, animales, seres vivos en general, y ciertamente transmitir de ser a ser imágenes, sensaciones, emociones y conceptos abstractos. Entonces, aquí ya hemos mencionado varios puntos importantes sobre la telepatía. Hablamos en la sesión 6 sobre la cuestión de los pases. Los pases no es más que una modificación de la mente sobre la materia. Son los famosos casos que otras ciencias, como la metapsiquismo y la parapsicología, llaman como telecinesia o psigama, que son prácticamente la capacidad que nuestra mente tiene de modificar la materia, sea para bien o para mal. Y aquí Herminio, que es un autor espírita brasileño, nos hace la explicación de que podemos emanar emociones, sentimientos, pensamientos, sobre las cosas que nos rodean. Ya hablamos un poco sobre la conexión que tenemos unos sobre otros. Entonces, este es un punto importante, y Kardec nos adiciona que esta reflexión que ya hicimos: si los hombres realmente pudiesen entender el papel de aquello que llamamos de vibraciones o corrientes vibratorias, mucho mejor entenderían la armonía del universo y con él procurarían sintonizarse. Entonces, esto es una cuestión de conocimiento psíquico. Por último, nuevamente regresando a Herminio Miranda, él dice: hay por consiguiente toda una magnetización ambiental, un inmenso y multidimensional sistema, en el cual no apenas los eventos son grabados, sino que allí quedan a disposición de instrumentación adecuadamente sintonizada para ser reproducidos y consultados en circunstancias especiales. Esta explicación de Herminio nos va a los fenómenos de psicometría. La psicometría, a pesar de que en el área de la psicología tiene una cuestión diferente, un énfasis diferente, en la ciencia espírita la psicometría es la capacidad que por medio de objetos se puede acceder a lo que sería la memoria cósmica. Entonces aquí Herminio Miranda nos hace la comprensión de que así como nuestras energías son emanadas constantemente y quedan en nuestro cuerpo, ellas pueden ser utilizadas o pueden ser estudiadas por espíritus. André Luis coloca varios ejemplos en los cuales, cuando se va a hacer asistencia a un hermano encarnado, ellos acceden de manera instantánea a los pensamientos y a la memoria integral del espíritu encarnado para saber los acontecimientos y poder de ahí ayudar al espíritu. Entonces, todas nuestras memorias, todas nuestras sensaciones, todas nuestras emociones están grabadas en esa memoria cósmica que ya identificamos como fluido cósmico universal. Entre los casos de telepatía que podemos mencionar, está en ese libro Diversidad de los Carismas. Herminio Miranda coloca la explicación del medium que él denominó como Regina, para protección de datos, claro está. Regina tenía una mediunidad ostensiva y era capaz de regresar a sus vidas pasadas. Tenía una mediunidad tan fuerte que obviamente a veces era muy perturbador para ella. Entre esa mediunidad existía la telepatía. Ella tenía la capacidad de saber cuando sus amigos o colegas cancelaban alguna reunión, mucho antes de que ellos le avisaran a la medium que iba a ser cancelada. Entonces, cuando ella ya tenía ese presentimiento, ella ya daba por hecho en su agenda que no iba a tener esa reunión. Posteriormente acontecía, como muestra Herminio Miranda en ese libro, que llamaban las personas para cancelarle, efectivamente. Entonces es un fenómeno telepático.
Luego viene lo que son la letargia, la catalepsia y el éxtasis. Entonces, hasta ahora, nuevamente resumiendo, vigilia, estado consciente, semivigilia, somnolencia, sueño, sonambulismo. Luego viene letargia, catalepsia y éxtasis, ¿ok? Vamos a ver la definición de letargia y catalepsia. La letargia y la catalepsia derivan del mismo principio, que es la pérdida temporal de la sensibilidad y del movimiento por una causa fisiológica aún inexplicable. La letargia es siempre natural, la catalepsia es a veces magnética. Entonces, vayamos primero al fin antes de dar una explicación. Letargia es la suspensión de las fuerzas vitales en general y da al cuerpo todas las apariencias de la muerte. Catalepsia queda localizada pudiendo alcanzar una parte más o menos extensa del cuerpo, de suerte a permitir que la inteligencia se manifieste libremente, lo que le torna inconfundible con la muerte. Entonces, vayamos a la letargia. ¿Cuál es el ejemplo más claro de la letargia? Lázaro. Lázaro no estaba muerto, Lázaro estaba en un estado letárgico, y es claro que esto nos ayuda a comprender que no existen los milagros, que Cristo no hacía milagros porque él también siendo hijo de Dios tiene que estar inmerso a las leyes naturales de Dios. Entonces Cristo, como tenía ese profundo conocimiento de las leyes físicas y morales, él sabía en qué estado se encontraba obviamente Lázaro. Y entonces en un estado letárgico él ayuda e incentiva al espíritu de Lázaro a que regrese a su cuerpo saliendo de ese coma letárgico. La letargia, bueno, normalmente no puede ser inducida, como mencionan aquí, y no he visto yo casos, no he tenido oportunidad de ver casos en los cuales el magnetizador pueda llevar a un estado letárgico a un espíritu encarnado o a un medio. El estado cataléptico es comparado con la letargia por el hecho de que existe una cierta inhibición de los sentidos en alguna parte del cuerpo. Asimismo, existen casos en los cuales está la hipersensibilidad. Vamos por partes. En los casos anímicos de manera patológica, en los estudios que se realizaron en el siglo pasado, pudiendo mencionar a Gabriel Delaunay, pudiendo mencionar a Sigmund Freud, pudiendo mencionar al mismo Frederick Myers, ellos mismos hicieron estudios y comprobaciones de estudios por medio de otros médicos sobre el estado cataléptico de lo que ellos denominaban las histéricas. Las histéricas o la histeria era un trauma totalmente psicológico que se presentaba a veces de manera fisiológica. Era de tal punto, de tal fuerza el grado de histeria que la paciente mostraba que era capaz de inhibir el dolor en algunas partes específicas. O sea, no sentía la parte del cuerpo debido a que su trastorno psíquico era tan fuerte que se pasaba al soma. Eso era un estado cataléptico anímico inducido por la propia patología de la persona. ¿Qué es lo que acontecía? ¿Cómo comprobaban los doctores? Ellas le colocaban agujas y la paciente no tenía una sensación. Asimismo, tenemos la capacidad magnética. Obviamente, los estudios de Frank Anton Mesmer, de Luz, del Barón de Dupotet y de Puigsegur, que fueron los iniciantes del magnetismo animal, ellos hicieron comprobaciones de que por medio de pasos magnéticos podrían llegar a un grado de anestesia sin necesidad de medicamentos. Y ellos llegaron a comprobar por medio de operaciones quirúrgicas que el paciente no se daba cuenta de que ya había sido operado porque había sido anestesiado de manera magnética y él no había visto que obviamente su parte había sido inhibida. Otro caso importante que podemos encontrar es la hiperestesia. La hiperestesia es el grado que tiene uno de sensibilidad mayor. O sea, existe en ciertos mediums, a veces sonambúlicos o que tienen la capacidad de inducir a un estado de trance cataléptico, en el cual inhiben cierta capacidad de dolor en su cuerpo, sin embargo son mucho más sensibles a otro tipo de perturbación, por ejemplo el ruido, el olor, y entonces a veces un simple chasquido hacía que ellos se sintiesen en perturbación máxima, a pesar de que ella no tuviese o él no tuviese la capacidad de sentir el brazo, por ejemplo. Entonces esto se llama de fenómenos de anestesia, hiperestesia. Obviamente que también existen las partes mediúnicas, la catalepsia mediúnica que ya mencionamos, que son los magnetizadores, hipnotizadores y sugestionadores. Esos son los ejemplos que podemos utilizar de la catalepsia y la letargia. Vayamos a lo que es el éxtasis. Es el estado en que la independencia del alma con relación al cuerpo se manifiesta de modo más sensible y se torna en cierta forma palpable.
Entonces esos grados de éxtasis, bueno, los podemos encontrar claro en el Evangelio de Jesús, las diferentes formas en las que Cristo podía comunicarse obviamente, por ejemplo, con Elías y con Joab y con Moisés. Entonces él estaba en un estado de éxtasis en el cual él podría comunicarse de una manera simple y sencilla con con espíritus desencarnados. Ese estado de éxtasis, en cuanto más desenvolvimiento, desarrollo mediúnico y espiritual, intelecto moral, obviamente que va a ser más posible el medium poder conseguirlo, ¿no? Y obviamente, ya para cerrar y irnos a la parte de la transfiguración y cerrar obviamente el curso de hoy. La transfiguración es el fenómeno que consiste en el cambio de aspecto de un cuerpo vivo. La transfiguración en algunos casos puede originarse por una simple contracción muscular capaz de dar a la fisionomía una expresión diferente a la habitual hasta el punto de tornar casi reconocible a la persona. Esta cuestión de transfiguración muchas veces se tiene el énfasis de que solamente se puede ir de arriba para abajo, o sea, de más materia a menos materia. Sin embargo, los estudios de William Crookes sobre la materialización y efectos físicos se pudo comprobar que muchas veces la medium podía aumentar su propia estatura y su complejidad fisionómica haciendo la representación de un espíritu desencarnado. Los fenómenos de transfiguración permiten que por medio del ectoplasma, o sea, la combinación de los fluidos periespiritual y fluido vital del propio medium y obviamente el fluido periespiritual del espíritu desencarnado, consiga modificarse la materia hasta tal punto, hasta conseguir agregación o desagregación de la materia. Los fenómenos de transfiguración, ya mencionamos uno en el cual Divaldo hace la comunicación por medio de su psicofonía del espíritu Becerra de Meneses. Muchas veces él también transfigura su fisionomía, haciendo un poco asemejar a lo que era el espíritu Becerra de Meneses. Entonces, todos estos fenómenos son los fenómenos anímicos. Obviamente hay varias categorizados de diferentes formas. Hablamos de la telepatía, clarividencia telepática, la fuerza de la psique del propio medium sobre la materia, los fenómenos de diferentes estados de trance, y esto nos ayuda a comprender que obviamente que existe comunicación entre espíritus encarnados y entre el propio espíritu con él mismo, así como existe la capacidad de los fenómenos mediúnicos. ¿Okay? Ya para cerrar voy a intentar aquí responder las preguntas. Estoy viendo aquí una que soy totalmente ignorante de la pregunta que acaba de realizar. Esta cuestión de la fibromialgia no entraría aquí. Esa pregunta, hermano, le pido disculpas. No tengo conocimiento sobre si podría entrar o no. Voy a intentar investigar y bueno, en sesiones posteriores, si consigo encontrar algo sustentable teóricamente, hago énfasis. Creo que ya serían todas las preguntas. Vamos a guardar un poquito más a ver si tienen más dudas. Porque esta sesión va a ser el cierre de la parte estructural del espíritu, el módulo 2, que fueron 4 clases. Ok, creo que no hay más preguntas. Ok, de los temas de las materializaciones, hermana Aurea, se recomienda mucho estudiar los libros de William Crookes, Frederick Solner, Física Trascendental de Frederick Solner es un libro que recomiendo mucho. No lo he podido ver en español. En portugués está conocido como pruebas científicas de la sobrevivencia, se menciona así. En alemán está en Física Trascendental. Él hace una explicación de las materializaciones y él hace con base en esas materializaciones y con base en los efectos físicos, explica lo que es la famosa cuarta dimensión. William Crookes es otro investigador de ley para comprender las materializaciones. Hay un medium que también diferentes autores lo estudiaron, diferentes escribieron sobre él, entre él es Carlos Bernard. Eusapia Paladino fue una de las mediums que más fenómenos de efectos físicos y materializaciones realizó. Otro medium importante fue Douglas Home de casa.
Él también fue otro grande medium de materializaciones y de efectos físicos. Y bueno, todas esas materializaciones y efectos físicos se dieron más, se desarrollaron más inicialmente en el espiritismo, después de Kardec, posterior a Kardec, por el hecho de que aún se precisaba comprobar de una manera física que existía el mundo espiritual. Actualmente se ha disminuido mucho la cantidad de mediums de efectos físicos. ¿Por qué? Porque la densidad periespiritual de los espíritus que se comunican por medio de los efectos físicos son espíritus no en un estado evolutivo casi igual o similar al de nosotros como encarnados. Y los espíritus superiores, al tener menos densidad semimaterial en su periespíritu, pues los fenómenos de efectos físicos a veces les es más complicado realizarlos que un fenómeno inteligente de interpenetración psíquica. Entonces, por eso actualmente ya no se tiene tanto fenómeno de materialización, porque es una mediunidad que precisa de mucho tanto para el medium como para los espíritus. Y actualmente ya no es necesario, la espiritualidad no ve necesario estar realizando comprobaciones de algo que ya está más comprobado científicamente. Aquí hemos mencionado varios científicos que ya hicieron una explicación. El espiritismo ya no está aquí para explicar, sino para hacer la trascendencia y la transición del plano de regeneración. Entonces esto es por eso que encontramos más fenómenos inteligentes como la psicofonía y la misma psicografía. Gracias a ustedes por escucharme, hermanos. Dios los bendiga. ¿Qué más? El medium puede estar conciencia, no siempre significa control, hermano Bataco. O sea, hay mediums, y más por ejemplo, a veces la mediunidad de Chico era una mediunidad inconsciente en la cual él no recordaba la psicografía que él dio. Entonces no se trata de conciencia, se trata de control. Inconsciencia no significa descontrol. Lo que el medium tiene que ir aprendiendo es saber hasta qué punto, una vez que él se desdobra, controla la comunicación del medium. Si uno deja que el medium utilice nuestro cuerpo en la incorporación de una manera exagerada, a tal punto de poder ser agresivo, por ejemplo, con nosotros, el medium no está teniendo un control, por muy consciente o inconsciente que sea. Entonces lo que se trata es de mantener el control. Otra cosa importante en la psicofonía, evitar que el medium utilice nuestras propias palabras, porque lo que él hace nuestras propias palabras para hablar de una manera grosera, de una manera chula, por decirlo así, pues ahí también es una falta de control. O sea, el grado de inconsciencia actualmente también no he tenido yo la oportunidad de identificar mediums totalmente inconscientes. Sí existe un grado de inconsciencia, pero he visto que la mayoría de los medios con los que he tenido oportunidad de trabajar ya existe un grado de conciencia. Lo que falta obviamente a veces es el desarrollo y la educación de obviamente controlar un poco. Tampoco se trata de que el espíritu no consiga comunicarse. Hay muchos autores que a veces hablan sobre un control total y hay otros autores que hablan de que la mejor forma es dar un punto intermedio, porque si a veces no conseguimos ver, el espíritu no está hablando nada y el medium controla totalmente el movimiento de su cuerpo, pues no sabemos si él está triste, está enojado, así. Entonces también mostrar un poco de expresión facial, expresión por medio del cuerpo es esencial para que el doctrinador consiga hacer obviamente la sesión terapéutica. Entonces esto es importante. Daniel, puede mandar un mensaje. Si tienen dudas, pueden mandar mensajes a nuestro chat del Consejo Espírita de México, y en cuanto podamos darles respuesta, ahí les pueden indicar más informaciones. Ya si quieren, ahí también se le puede dar más informaciones al respecto sobre contactos directos para que sea más fácil. Es Eusapia Paladina, Eusapia, Eusapia. Ok. Transmitir ideas a otras personas debemos entender, hermano Marco, que
La transmisión de pensamientos es la comunicación inicial de todos nosotros. Como espíritus, nuestra forma de comunicación es el pensamiento, energías psíquicas. Entonces las energías psíquicas es lo que nosotros denominamos como telepatía. Entonces esa comunicación que usted manzando es una forma, es el origen, la comunicación origen, telepática. Existen casos en los cuales cuando uno desencarna y no tiene conciencia o aún no se ha adaptado al plano espiritual, terminamos haciendo, los espíritus terminan hablando, como si estuvieran hablando. Y obviamente que los espíritus superiores se adaptan a esa forma porque pues aún no se han acostumbrado y es una reminiscencia de venir de la materia. Y a veces ellos hacen ellos están pensando que hablan. Asimismo podemos encontrar espíritus que caminan, que parece que están caminando. ¿Por qué? Porque aún no han comprendido que están en un plano diferente y que no necesitan esos pies periespirituales, sino que su levitación es inmersa en ellos. Entonces es fenómeno de telepatía, por decirlo así. ¿Ok? Creo que ya podemos cerrar. Voy a guardar solamente un minuto más, pues ya son casi 1 hora y media de curso. Este, la próxima semana ya haremos ya parte al siguiente módulo. Nuestro hermano Julio nos va a esclarecer sobre la eclosión mediúnica y diferentes tipos de formas de identificación. Esa cuestión de sobre saber si los objetos se mueven por nosotros o por el espíritu es una cuestión que precisa ser vista de una manera muy crítica, racional. A veces los movimientos pueden darse por mismo efectos del ambiente y cuando uno puede dar a conocer es como lo mencionamos, los fenómenos medianímicos es muy difícil en sus formas de transmisión identificar cuándo es mediúnicos y anímicos. Entonces la telequinesis o el efecto físico creado por un espíritu es un poco complicado poder identificarlo. Se necesitaría de una mediunidad de clarividencia para saber si hay un espíritu o ellos mismos comunicarse y decirnos que están realizando. Entonces es muy complicado, hermano Teresa, sobre saber cuál de los dos es. Es un estudio que muchos científicos espíritas han estado intentando identificar y todos llegan a la conclusión de que los fenómenos mediúnicos y anímicos siempre están mezclándose por el hecho de que pues los dos planos no están totalmente divididos entre ellos. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a cerrar nuestra clase del día de hoy. Cualquier duda o comentario, ya saben, pueden ponerlos en mensaje de aquí o mandarnos mensaje privado y con gusto les daremos atención. Mucha luz y mucha paz.